Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. Hoy quiero hablarles acerca del por qué los cabalistas tienen terror a salir en las noches. Como lo escuchan, en la cábala evitamos lo más posible salir en las noches. Yo recuerdo perfectamente en Jerusalén, escuchaba de mis maestros, de mis rabinos en las clases de cábala, que siempre nos contaba el rabino que él sabía de sus maestros y de otros cabalistas que eran personas muy piadosas, no supersticiosos, sino piadosos, que por precaución siempre seguían al pie de la letra los consejos de los sabios y evitaban salir en las noches, evitaban salir a ningún sitio, solamente se quedaban en sus casas y no salir en las noches por el peligro de la noche. ¿A qué se debe esta preocupación de los cabalistas? ¿Por qué el temor a salir en las noches? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con la noche? He sabido, enseñan los sabios de la Cábala, que los días, tal y como los experimentamos en este mundo, están divididos en dos grandes energías. Realmente son muchas energías que dominan ciertas horas del día. Y cuando hablamos de energía, sería lo que llamaríamos ángeles, demonios, espíritus. Y cada entidad domina cierto día de la semana, domina cierta hora del día, y uno sabe a qué hora rige tal ángel, a qué hora rige tal demonio, qué día, qué hora hay que tener cuidado de salir o de no salir, qué día es propicio, qué días no son propicios. Entonces sabemos que en términos generales bien grandes, pues hablamos de dos grandes fuerzas que dominan durante el día, donde está el sol, y otra fuerza bien grande que domina en la noche, donde rige la energía de la luna. Normalmente, como ven, la mayoría de los rezos que hacemos en el judaísmo diarios tienen que ver desde la salida del alba, o sea, con la salida del sol, hasta el momento de la puesta del sol, las primeras horas de que entra la noche, que es cuando llegaría el rezo de Arbit. Un rezo que ni siquiera es obligatorio, como dice Maimónides, pero sin embargo se hace. El énfasis está entonces en aprovechar la energía del sol, la energía del día, para traer bendición. La energía de la noche se utiliza y también se aprovecha, pero para otra cosa. Es la energía donde rigen las fuerzas del din, de la geburá, del rigor. Cuando va cayendo el sol, ese momento en que se va a ocultar el sol y va llegando la noche, es donde se rasga una cortina, un velo en el mundo espiritual, y es la hora en que desde la Cábala la llamamos Ben de Ben. Es el momento en que entramos en conexión más profunda con el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos, donde los espíritus empiezan a operar con mucha más fuerza, con mucha más libertad, y la fuerza de la oscuridad, la fuerza del rigor, tienen permiso del Altísimo para regir la energía que está manifestándose en la tierra o en diferentes partes del mundo en esa hora específica. Entonces, como rigen o tienen dominio, tienen permiso para operar con mayor libertad las fuerzas de la oscuridad, en la Cábala evitamos salir en las noches, porque la noche son las horas en que rigen más las fuerzas del mal, las fuerzas de la oscuridad, los shedim, los demonios. Es la hora que se usa más para hacer brujerías, magias negras, rituales oscuros, satánicos, cosas como esas. No es por gusto otra vez las horas específicas. No significa que en el judaísmo no hagamos rezos en la noche. No estamos hablando de eso ahora, porque tenemos muchos rezos. Le decía, incluso parte de Arbit coge la noche. Tenemos también el rezo antes de dormir. Tenemos Tikkun Hatzot. Tenemos los que se levantan a medianoche a estudiar, a rezar, etcétera. Pero estamos hablando de evitar salir, es lo que estamos hablando en este vídeo. Cuando uno sale en la noche se está exponiendo a ser víctima pues de atracos, víctima de que le roben,
víctima incluso de ser atacado por espíritus, por demonios. Los sabios del Talmud dejan claro y cuentan historias de cómo los rabinos aconsejan que a no ser por una gran necesidad, mejor no salir. Si hay que salir por una gran necesidad, ok, salga la persona. Tampoco es que hay que quedarse en la casa aterrorizado, no, ese no es el punto. Estamos diciendo que si no hay necesidad, mejor no salga en las noches. Y los sabios del Talmud enfatizan que cuando alguien salga, que mejor no ande solo, que vaya acompañado con dos o tres más, una o dos personas más, o sea, que en un grupo vayan dos o tres personas. Si alguien va solo por un camino, es muy probable no solamente que lo ataquen, o sea, ladrones, asaltantes, cosas como esas, sino que los espíritus, los demonios atacan más a una persona cuando va solo. Claro, también en la época del Talmud, habían caminos, habían lugares peligrosos, los desiertos. Los que han vivido en la Tierra Santa saben, las zonas del desierto en Israel, el que ha estado alguna vez en la noche en el desierto del Negev, sabe, que da un poco de temor también, pero una gran paz al mismo tiempo. Entonces, las fuerzas de la oscuridad atacan más cuando alguien va solo en las noches, etcétera. Entonces, los cabalistas evitamos salir en las noches, no hay necesidad, no se arriesga nada, mejor estar en la casa estudiando. Si por fuerza mayor tiene que salir en las noches a hacer algo, ok, pero mejor estar tranquilo, estar en sus casas, estar con su familia, dedicarse a estudiar, dedicarse a la tefilá en su hogar. Evite salir en las noches. Decía, la noche se presta más para los trabajos de oscuridad, para hacer, porque reina otra energía, con el permiso del Altísimo siempre. Porque aquí no se hace nada sin el permiso del Altísimo. Es Akadosh Baruj Hu el que da permiso a todas las cosas. Pero nosotros que conocemos cómo operan las energías, pues tomamos prudencia. Y les decía, el consejo es evitar salir en las noches. Si no hay una necesidad o una fuerza mayor, mejor estar en casa, con la familia, protegido, y será de mucha bendición. Déjeme sus comentarios, qué opina al respecto, si usted se queda en casa, si sale en las noches, si es que, qué ha experimentado al salir en las noches, si ha tenido encuentros con entidades espirituales, qué ha sucedido. Deje su testimonio en los comentarios para beneficio también de otras personas que vamos a leerlos y corroborar estas palabras. Bendiciones a todos. Besrat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo. Shalom a todos.